Bien, ahora que ya repasamos las integrales de línea, vamos a ver ya lo que nos compete, ¿verdad? En esta clase, que son las integrales complejas. Entonces, bueno, para eso vamos a hacer uso de varias cosas que vimos antes, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a tener las curvas parametrizadas, ¿verdad? Entonces, si, por ejemplo, tengo que x es igual a x de t, o sea, x es una función de t y y es una función de t para algún parámetro t que va de a a b, ¿verdad? Y si z está parametrizada de esa manera, entonces z lo podemos escribir de esta manera. Como z es x más y, entonces puedo escribir z de t, o sea, z dependiendo de un parámetro t, sería x de t más y por y de t, donde t, perdón, va a variar de a b, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo me doy aquí no tengo el ejemplo, pero si yo me doy digamos, que z es igual a t cuadrado más cuadrado más y eh, t al cubo. Entonces lo que estaría haciendo es esto, ¿verdad? Sería esta curva, ¿sí? Sería esta curva, que sería como una, a ver, si esto es x y esto es y, entonces sería raíz de cuadrada de 2 elevado al cubo, ¿verdad? Sí. O sea, si aquí despejaría para, si esto es x, entonces t sería raíz cuadrada de x y aquí sería raíz cuadrada de x elevado al cubo, ¿sí? Y eso sería y. Entonces queda esta gráfica, ¿verdad? Entonces, esto sería la curva y sería z de t, ¿verdad? O sea, cada punto de estos, ya viéndolo como eh, ya viendo esto como el plano complejo, esto sería z de t. Cada punto estaría dado por z de algún valor del parámetro, ¿verdad? Aquí iríamos de 0 a 1, entonces a sería 0 y b sería 1. No por esto ni por esto, ¿verdad? Sino porque, o sea, si yo estuviera, por ejemplo, aquí, ¿sí? Ven que no importa, ¿verdad? O si tuviera algo como esto, voy a cambiar aquí, así. ¿Ven? A sería 0 y B sería 1, pero ninguno concuerda con los valores ni de X ni de Y, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cada punto de estos, acá, cada punto de estos sería, por ejemplo, si yo me doy el valor de t igual a, voy de 0 a 1, ¿verdad? Si me doy 0.5, entonces aquí tendría 2 menos 0.5 sería 1.5. Ah, pero es 0.5 al cuadrado, entonces sería 0.25, entonces sería 1.75. 1.75, y tendría 0.5 menos 2 por 0.5 al cubo, déjenme lo calculo. O lo puedo escribir, ¿verdad? 0.5 menos 2 por 0.5 elevado al cubo. ¿Sí? Entonces, este sería un valor de z, ¿verdad? Sería el valor de z para el parámetro t igual a 0.5. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos sería un valor z de t. ¿Verdad? Un valor de z dado por cada uno de los parámetros. Entonces, eso sería la curva, ¿verdad? Bien, antes de continuar con la integración compleja, vamos a ver algunas definiciones muy importantes. El, el punto
z de A, en este caso sería z de 0, ¿verdad? ¿Sí? O sea, este punto de acá sería le llamamos el punto inicial. O sea, z de A sería x de A más y por y de A. En este caso sería 2,0, ¿verdad? ¿Sí? 2,0. Este se le llama punto inicial de C y Z de B. En este caso sería 1, 1, menos 1. ¿Sí? Sería el punto final, el punto terminal. Punto terminal. Z de A y Z de B pueden ser interpretados como vectores de posición. De hecho, todos los puntos en la curva pueden ser interpretados como vectores de posición. Lastimosamente aquí no puedo hacer, pero déjenme ver si puedo hacer esta misma función acá. T menos 2 está cuadrado. Bueno, aquí como no está restringido, ¿verdad? Bueno, vamos a dejar así entonces. Permítanme, mucho relajo. Voy a volver a hacer. Sí, ahí está. Entonces, cada uno de estos puntos puede ser interpretado como un vector de posición. Por ejemplo, ahí yo me voy a este punto de acá. Puede ser interpretado como un vector, ¿verdad? ¿Sí? Un vector de posición. Y para cada punto en la curva, yo lo puedo interpretar así, como un vector. ¿Sí? Como un vector de posición. ¿De acuerdo? Entonces, cada punto en la curva sería un vector. ¿Verdad? Lo puedo interpretar así. Si leyeron lo de las funciones paramétricas, verán que a eso generalmente se le llama R de t, ¿verdad? El vector de posición. Bueno, como son vectores de posición, la derivada sería, y bueno, la derivada de una función paramétrica, como les mencioné antes, es así, ¿verdad? Se deriva la componente en X y luego la componente en Y, ¿verdad? Solo que ya tendríamos X' de TI más Y' de TJ, ¿verdad? Sí, hablando de los vectores unitarios. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es derivar, ¿sí? Derivar Z' de T de esta manera. Sería X' de T más Y por Y' de T. Esto sería Z' de T, ¿verdad? Esta sería la derivada y así la vamos a ver, ¿verdad? Y una curva C en el plano complejo va a ser suave si la derivada es continua y nunca es cero en el intervalo de A a B, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando es cero? Cuando es cero, pues lo que pasa es que hay picos, ¿verdad? Como los que les mostré antes. Por ejemplo, cuando teníamos algo como esto, ¿sí? Entonces, en ese caso, la curva no sería suave, ¿verdad? Entonces, aquí ya vemos más explícitamente o analíticamente qué significa que la curva sea suave. Entonces, la derivada tiene que ser continua y además nunca debe ser cero, ¿verdad? Bien, otra cosa.
si z' de t no es 0 en el punto P, entonces, en algún punto, ¿verdad? Entonces z' de t es tangente a C en P. Lo que significa esto es que, por ejemplo, si acá, ¿verdad? Voy a quitar este vector. Permítanme. ¿Sí? En el punto, vamos a llamar P, para que sea correspondiente a lo que acabamos de ver. En este punto P, lo que va a pasar con la derivada, o con el vector derivada, es que va a ser tangente, ¿sí? Voy a ver si puedo hacer una recta tangente aquí. Tangente a la curva en ese punto, ¿verdad? Sí, eso es lo que va a pasar. Entonces, esto lo puedo ver también como un vector, ¿verdad? ¿Sí? De hecho, como un vector, generalmente en cálculo vectorial se ve así como un vector que sale de esta manera, ¿verdad? Se le llama tangencial, ¿verdad? También a eso se le llama la velocidad en funciones paramétricas. A esa derivada se llama velocidad correspondiente con ciertas aplicaciones físicas, ¿verdad? Entonces va a ser tangente si la derivada no es cero, ¿verdad? Si la derivada es cero ya sabemos que vamos a tener ahí un pico y no va a ser suave la curva. Entonces la derivada va a ser tangente a la curva en el punto, ¿de acuerdo? La derivada, que es un vector, ¿verdad? Es un vector. O lo podemos ver como un vector, ¿verdad? Otra cosa, una curva suave a trozos o por tramos o curva suave por partes tiene una tangente cambiando continuamente, excepto posiblemente en los puntos donde las curvas suaves, componentes C1, C2 hasta C sub n, se unen entre sí. Como en este ejemplo que les di acá, ¿verdad? Aquí tengo dos curvas suaves. Entonces, a lo largo de toda esta curva, en cada uno de estos puntos, voy a tener un vector tangente a la curva, excepto acá, ¿verdad? Sí, donde se unen las dos curvas suaves, excepto ahí, yo no voy a tener un vector tangente, ¿verdad? ¿Sí? O en ese caso, pues, no va a haber una tangente, ¿verdad? Pero aquí, yo puedo darme infinitas tangentes, de hecho, ¿verdad? Pero el detalle es que va a ir cambiando continuamente, ¿verdad? Continuamente, a lo largo de toda la curva. Excepto acá, que es donde se unen las dos curvas. Aquí ya vuelve a tener una tangente que va a ir cambiando continuamente en cada punto. Bien, una curva C en el plano complejo se dice que es simple si z de t sub 1 es distinto de t sub 2, para t sub 1 es distinto de t sub 2, excepto posiblemente para t igual a A y t igual a B. ¿Qué significa esto? O sea, una curva en el plano complejo se dice que es simple, por ejemplo, si yo tengo esto. Porque no hay forma de que dos puntos en la curva sean iguales para dos valores distintos del parámetro. Pero, o también puede ser algo como esto, ¿sí? Algo como este. ¿Por qué? Digamos que aquí es el punto de inicio y final de la curva C. Entonces, este sería Z de A, ¿verdad? Y aquí mismo sería Z de B. Entonces, la curva va a ser igual solamente en esos dos puntos, en A y en B. ¿Sí? Excepto, por eso dice acá, excepto posiblemente para t igual a A y t igual a B. Ahora, yo puedo tener una curva que no sea simple, haciendo algo como este, ¿sí? Digamos que aquí empieza, aquí es Z de A y aquí es Z de B. Aquí es Z de A y aquí Z de B. Entonces vemos que acá va a tener un valor el parámetro, ¿verdad? Si continúo
dándole valores al parámetro, voy a tener un valor más grande acá, ¿verdad? Entonces son dos valores distintos para el parámetro, pero los valores de la curva son iguales. Entonces no es una curva simple. En pocas palabras, si la curva se cruza consigo misma, no va a ser simple, ¿verdad? Y bueno, una curva es cerrada si z de a es igual a z de b, tal como vimos en este ejemplo, ¿verdad? Si z de a es igual a z de b, significa que la curva es cerrada. C es una curva cerrada simple si no hay una... si no hay dos valores iguales para, para puntos distintos de, del parámetro, ¿verdad? Pero sí es igual el punto final y el punto terminal. O sea, una curva cerrada simple es como esta, ¿verdad? Y esta es una curva que no es cerrada, pero tampoco es simple. Y les voy a mostrar ahora una curva que sí es cerrada simple. Sería algo como, que no es cerrada simple, perdón. Sería algo como esto. ¿Sí? El punto final y el punto terminal son iguales, pero aquí hay un punto más en el cual para dos valores distintos del parámetro la curva tiene valores distintos. Bien, aquí esto es solo una definición. En análisis complejo, a una curva C suave por partes, así como las que les he mostrado, le vamos a llamar contorno o trayectoria, ¿verdad? Entonces vamos a hablar ahora bastante de integrales de contorno, que vamos a decir, integrales de contorno. Vamos a definir el sentido positivo de un contorno, sobre un contorno en la dirección en la curva que corresponde al aumento de los valores de t. Es decir, por ejemplo, si yo tengo esta curva, yo dije aquí era z de a, ¿verdad? ¿Sí? Z de a y aquí es z de b. ¿Sí? Entonces, y yo digo que los valores de t varían para a menor o igual que t, menor o igual que b. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde empiezan los valores? ¿Dónde empiezan los valores del parámetro? Empiezan acá, ¿verdad? Y la curva se va a ir dando, o mejor dicho, la dirección positiva va a ser a medida que aumentan los valores del parámetro. Es decir, si voy aumentando los valores del parámetro, la curva va a ir en esta dirección. Entonces la dirección positiva va a ser esta. ¿Sí? Esta es la dirección positiva. ¿De acuerdo? Hasta llegar, por supuesto, a z de b, que es el punto terminal, ¿verdad? ¿Sí? Claro, ¿qué pasa si tengo una curva cerrada? Si tengo una curva cerrada, como esta, ¿verdad? Pues yo puedo darme como punto inicial acá, irme por esta dirección y el punto terminal sería ahí mismo, ¿verdad? O puedo irme por esta dirección y el punto terminal sería aquí mismo. Entonces, como puedo irme por ambas direcciones, vamos a hacer una distinción. Bueno, aunque se nota, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo un círculo, déjenme muevo esto. Si yo tengo un círculo, por ejemplo, y yo digo que es coseno de t y seno de t, entonces los valores van a ir aumentando en esta dirección, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el sentido positivo de un contorno va a ser el aumento de los valores de t, ¿verdad? La que corresponde al aumento de los valores de t. Bien, aquí esta se va a corresponder con la dirección contraria a las manecillas del reloj cuando la curva es cerrada, ¿sí? Como por ejemplo este ejemplo que hay aquí en un círculo, ¿sí? Si yo tengo coseno de t y seno de t, los valores van a ir aumentando en esta dirección, en la dirección contraria de las manecillas del reloj, ¿de acuerdo? Entonces este va a ser el sentido positivo para estas curvas, ¿sí? ¿De acuerdo?
Y bueno, la dirección negativa va a ser la dirección opuesta. Incluso la curva opuesta la podemos tener la notación de escribirla como menos c, ¿verdad? Sí. Si c tiene una orientación, entonces menos c sería la dirección o la orientación opuesta. ¿De acuerdo? Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta el momento o está todo claro. Muy bien. Excelente. Cualquier pregunta ya saben, ¿verdad? Me pueden decir. Bien, vamos entonces a definir qué es una integral compleja. ¿Sí? Que es a lo que vamos, ¿verdad? Entonces, una integral compleja, o la integral compleja de f en la curva c, se define de esta manera. ¿Sí? Vamos a usar la misma notación que para las integrales de línea, solo que ahora f es una función de variable compleja, ¿verdad? Y aquí tengo el diferencial de z, y ya sabemos que el diferencial de z pues es... bueno, ya vamos a ver cómo es. Pero por definición es el límite cuando la norma de P tiende a 0 de la sumatoria de K igual a 1 hasta N de F de Z sub K delta de Z sub K. Entonces, lo que hacemos es exactamente lo que hacíamos en las integrales de línea, ¿verdad? Solo que ahora, pues, no es el plano que usamos, que tenemos usualmente, sino que es el plano complejo. Entonces, cuando yo tengo la curva, ¿sí? Divido otra vez en una partición aquí, ¿verdad? Y tomo puntos, así, de cada partición, ¿verdad? Tomo un punto que lo voy a evaluar en la función, pero ahora es una función compleja. Y claro, estos puntos, antes que vimos las integrales de línea, ¿verdad? Estos puntos tenían la forma A, B, donde es un par ordenado de R2, ¿verdad? Es un punto de R2. Pero ahora, cada uno de estos puntos es un punto del plano complejo, es decir, es un número complejo. Tiene la forma A más IB. ¿De acuerdo? Entonces, eso se evalúan en la función, ¿verdad? ¿Sí? Esos son los z sub k asterisco y se multiplican por los delta de z sub k, ¿verdad? Que serían estos, ¿verdad? ¿Sí? Las longitudes de arco. Y bueno, hacemos que la norma tiende a 0, la norma es la longitud de arco más grande, ¿verdad? Cuando se tiende a 0, entonces la cantidad de arcos, así, tiende a infinito, ¿verdad? Y tengo la integral. Entonces, si el límite existe, decimos que f es integrable. ¿Cuándo va a existir el límite? Bueno, podemos asegurar que existe cuando f es continua en todos los puntos de C, y no solamente eso, sino que C también sea suave a trozos o suave por partes. Entonces, con esas dos condiciones sabemos que la función es integrable. En una función de una variable real, recuerden que decíamos que era integrable simplemente cuando la función es continua, ¿verdad? Pero aquí tenemos una condición más, y es que la curva tiene que ser suave a trozos o suave por partes. Bien, algo más de notación aquí. Esta va a ser la notación para representar una integral compleja a lo largo de una curva cerrada, pero orientada positivamente. O sea, si tenemos esto, vamos a saber que está orientada positivamente, ¿sí? O sea, en la dirección contraria de las manecillas del reloj. Bueno, hay algo, ¿verdad? Si quisiéramos... No encontré los símbolos en LaTeX todavía. Eh, para esto, pero podemos tener, bueno, aquí cuando las encuentre las voy a poner, ¿verdad? Pero también puedo tener estas notaciones. Tengo esto. Esta sería orientada positivamente, ¿sí? Y esta
sería orientada negativamente. ¿Sí? Si con esos símbolos también se podría dar la dirección, ¿verdad? O también podríamos escribir aquí menos C, ¿verdad? Diciendo que es una dirección negativa. Bien, tengo aquí una función de valores complejos de una variable real, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, que la función me devuelve valores complejos, pero que las entradas son números reales, ¿verdad? Eso significa. Para eso voy a tener f1 y f2, que son funciones de valores reales de una variable real. Eso se usa bastante, ¿verdad? En algunos libros. Funciones de valores reales de una variable real. ¿Qué significa aquí? Que de una variable real t. Significa que la variable t es una variable real y que las funciones estas me devuelven valores reales. Si yo las uno de esta manera, entonces me quedaría f de t igual a f1 de t más i por f2 de t, que es una función de valores reales de una variable real t, lo que les estaba diciendo. Esta función me devuelve valores reales, por eso es una función de valores reales, pero cuya variable independiente es una variable real, ¿verdad? Distinto a como cuando tenemos f de z, ¿verdad? Que sería una función de valores reales, pero de una variable compleja. ¿Lo ven? Si yo tengo f de z, los valores de entrada, es que no tengo ningún f de z aquí, bueno, pero un f de z sería, los valores de entrada son complejos y los valores de salida son complejos. En este caso, los valores de entrada son reales, porque es un parámetro, ¿verdad? Aquí un valor t, que es real, y los valores de salida son complejos, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, si esas dos funciones son continuas en un intervalo común, ¿sí? Tienen que tener el mismo intervalo común para t, a menor igual que t menor igual que b, entonces podemos definir la integral de una función de valores complejos de una variable real, ¿sí? Otra vez vuelve a aparecer todo eso, la función de valores, perdón, aquí me equivoqué, aquí es de función de valores complejos. Nadie me había dicho nada, ¿no? Bueno, función de valores complejos de una variable real t. Entonces, nuevamente, la integral de una función de valores complejos de una variable real, que ya sabemos qué significa, en términos de integrales definidas, sería así, ¿verdad? ¿Sí? La integral de f, que f es una función de valores complejos de una variable real, t, sería de esta manera. Yo simplemente separo, noten que el intervalo de integración es el mismo, ¿verdad? De a a b, pero separo aquí las integrales en la parte real y la parte imaginaria. ¿Sí? La integral de la parte real más la integral definida de la parte imaginaria. Y como estas dos, tanto esta como esta, son integrales de una función real, ¿verdad? Entonces nosotros la hacemos, ya sabemos cómo hacer eso, ¿verdad? Entonces, esto lo vamos a usar más adelante, ¿sí? Esto lo vamos a usar más adelante para poder evaluar integrales de contorno, que son integrales complejas, ¿sí? No sé si está claro hasta este punto. ¿Tienen alguna pregunta? Excelente. Bien, entonces vamos a ver cómo evaluar integrales de contorno. Vamos a ver cómo evaluar integrales complejas. Bien, lo primero que voy a hacer es que me voy a dar
f de z y lo voy a escribir como u más ib, donde u es la parte real y v es la parte imaginaria, ¿verdad? Y u y v pues son funciones de dos variables reales, ¿verdad? ¿Sí? Son funciones, hablando de la notación o de los nombres que hemos dado aquí, son funciones de valores reales de dos variables reales, así se le llamaría, ¿no? Funciones de valores reales de dos variables reales. Y al final esta es una función de variable compleja, ¿verdad? De valores complejos de una variable compleja. Bien, ¿cómo sería delta de z? Como z es x más y, entonces delta de z sería delta de x más y delta de y, eso ya lo hemos visto antes, ¿verdad? Entonces la integral me queda así, omitiendo esto, ¿verdad? Todos estos subíndices, k, n, módulo de la norma de p, todo eso, solo escribiendo límite. Yo tendría, escribiendo f de z como u más ib, sería límite, como ven aquí, de u más ib por delta de x más y delta de y. ¿Sí? Que eso sería delta de z, ¿verdad? ¿Sí? F por delta de z. Entonces, quedaría así. Esta es una notación bastante simplificada de todo esto, ¿verdad? Bien, entonces aquí puedo usar la distributiva, me quedaría u delta de x menos v delta de y más i por v delta de x más u por delta de y, usando multiplicación aquí de números complejos, ¿verdad? Entonces, la integral me queda de esta manera, la integral de f de z, de z me queda de esta manera. Yo tengo u, que es la parte real, integrada por d de x, menos v d de y, más i por v de x más u de y. ¿Qué es lo que tengo acá? ¿Qué es esto y qué es esto? ¿Qué son? ¿Alguien me puede decir? Por ejemplo, ¿qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Alguien que me diga? Integrales de línea. Exacto, ¿verdad? Son integrales de línea, que están escritas en una de las formas que vimos, ¿verdad? Entonces, sí, son integrales de línea, exacto, ¿verdad? Y notemos que u y v son funciones de dos variables, y eso es lo que hacíamos, ¿verdad? Hacer integrales de línea de funciones de dos variables. Entonces, ya con esto, yo puedo usar lo que vimos anteriormente de cómo resolver integrales de línea, y ya podría hacer, solo que aquí tendría que resolver dos integrales de línea, ¿verdad? ¿Sí? Tendría que resolver dos integrales de línea. Entonces ya con esto podemos hacer integrales complejas. Que una integral compleja la podemos ver como esta suma de dos integrales de línea, donde una de las integrales de línea está multiplicada por i, ¿verdad? ¿Sí? Y esa sería la parte imaginaria. Pero podemos ir todavía más allá. Si nosotros tenemos ya parametrizada la curva, ¿verdad? Si tenemos parametrizada la curva, entonces nosotros podemos sustituir, como u es una función de x y v es una función de x y, entonces yo puedo sustituir x y y por sus ecuaciones paramétricas, ¿verdad? ¿Sí? Si estas son ecuaciones paramétricas de la curva, entonces yo puedo sustituir x por x de t y y por y de t. Además, d de x sería x' de t, d de t, y d de y sería y' de t, d de t, tal como vimos antes, ¿verdad? ¿Sí? Al hacer toda esa sustitución, ¿sí? Al hacer toda esa sustitución, lo que obtenemos es esto, fíjense bien. U de x de t, y de t por x' de t, menos v de x de t por y de t por y' de t, d de t, más i por aquí lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Al final, y eso es este teorema que tengo acá, si la curva está parametrizada,
Si la curva está parametrizada, bueno, volviendo a reunir esta expresión, ¿verdad? Si la curva está parametrizada por z de t igual a x de t más y de t, donde t varía de a a b, entonces lo que yo tengo que hacer es sustituir por z de t y aquí multiplicar por la derivada de z, ¿verdad? Con respecto a t. Y hacer la integral de a a b y con respecto a t, ¿verdad? Porque aquí me quedaría todo en términos de t. Lo que yo haría aquí, pues, sería separar en la parte real y parte imaginaria. Y lo que me quedaría sería esto. ¿Sí? Lo que me quedaría sería esto. Al momento de sustituir, ¿verdad? Al momento de sustituir aquí por z de t y multiplicar por z' de t, me va a quedar exactamente esto, ¿verdad? Entonces, podemos hacerlo de cualquiera de las dos maneras. Podemos hacerlo así, haciendo las dos integrales de línea, que al final pues habría que, si no está parametrizada, pues la podemos hacer así, ¿verdad? Si está parametrizada, pues simplemente sustituimos por z de t y luego multiplicamos por z' de t, ¿verdad? O sea, la derivada de z con respecto a t, porque recuerden que z sería esto, ¿verdad? ¿Sí? Y la derivada, por supuesto, sería esto. Simplemente derivar la parte real y la parte imaginaria. Yo sé que hay un montón de cosas que hemos visto, pero como ustedes pueden observar, hay que estar plenamente consciente de qué es cada cosa, ¿verdad? Y eso es algo que yo quiero que ustedes tengan, ¿verdad? Ustedes tienen que ser plenamente conscientes de qué es cada detalle con el que estamos trabajando, para que realmente entiendan lo que están haciendo, ¿verdad? Entonces, bueno, por último un teorema más, ¿verdad? Bueno, no por último, pero al menos de la parte más en la que todavía no hacemos ejercicio, ¿verdad? La parte más teórica, por decirlo así. Aunque no me gusta usar esa palabra en estas clases porque al final todo lo que vemos es teórico, ¿verdad? Bien, un teorema más, si f es continua en una curva suave, ¿verdad? Una curva suave C, y el módulo de f de z es menor o igual que m para todo z en esa curva, entonces yo puedo encontrar una cota para el módulo de la integral. Recuerden que al final una integral compleja lo que me va a dar es un número complejo, ¿verdad? Entonces yo puedo calcular el módulo de ese número, ¿sí? Entonces puedo calcular el módulo de la integral y eso va a ser menor o igual que m por l, donde m ya dijimos que es una cota para la función, ¿sí? Y L va a ser la longitud de C, ¿de acuerdo? Ya vamos a ver algunos ejercicios donde vamos a, pues, usar ese teorema para encontrar cotas para el módulo de las funciones, ¿verdad? Ya vamos a ver más adelante. Pero primero veamos cómo vamos a resolver una integral compleja, nuestra primera integral compleja, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a resolverla y es esta integral de esta función, 2z conjugado menos z de z, donde c va a ser x igual a menos t y y va a ser igual a t cuadrado más 2 y t va a ir de 0 a 2, ¿verdad? Bien, veamos cómo sería la curva, si quieren, ¿verdad? Vamos a graficarla aquí. X es igual a menos t, ¿verdad? Y y es igual a t cuadrado más 2. Está. ¿De dónde a dónde lo tenemos? De 0 a 2, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí está. Cuando t vale 0, estoy en
0,2, ¿verdad? Aquí 0, aquí 0 más 2, 0,2, ahí está. Este es el punto inicial. Y cuando t2, pues aquí sería menos 2 para x, ¿sí? Menos 2 para x. Y 2 al cuadrado, 4 más 2, 6. 6 para y. Ahí está. ¿Sí? Entonces esta sería la curva en el plano complejo, ¿verdad? Aquí estamos suponiendo que este es el plano complejo. Y de hecho la manera más formal de definir los números complejos es como pares ordenados, ¿verdad? Bien, esa es la curva y ya está parametrizada. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sustituir por vamos a sustituir por f de z de t, ¿verdad? Vamos a sustituir, perdón, por z de t. Para eso, pues vamos a escribirlo de la forma u más ib, ¿verdad? Entonces aquí voy a tener que, como z conjugado es x menos y, entonces yo voy a tener que 2z conjugado es 2x menos 2y, y esto lo escribo como menos x menos y. ¿Verdad? Entonces me queda aquí x menos 3y, ya simplificando, ¿verdad? ¿Sí? Por d de z. Entonces, bien, como el parámetro va de 0 a 2, yo voy a tener la integral de 0 a 2, ¿verdad? Voy a tener la integral de 0 a 2. Sustituyo aquí x por menos t, ¿verdad? X por menos t. Menos 3 por y, que es t cuadrado más 2, ¿verdad? Aquí por i, ¿verdad? No se nos olvide. Y d de z lo voy a multiplicar por z' de t, ¿verdad? ¿Sí? La derivada de z con respecto a t. Noten que yo puedo escribir, aquí no lo escribí, pero yo puedo escribir z como de esta manera, ¿verdad? Z sería en este caso z de t sería menos t más i t cuadrado más 2, ¿verdad? O t cuadrado más 2i. ¿De acuerdo? Entonces, z' de t, ¿qué sería? Pues derivo por aparte, ¿verdad? Derivo la parte real, que es menos 1, y derivo la parte imaginaria, que aquí sería 2t, ¿verdad? Entonces 2ti. ¿Sí? Y eso es lo que sustituyo acá, ¿verdad? Menos 1 más 2t por i. Y, bueno, esto multiplicado por d de t, ¿verdad? ¿Sí? Eso sería d de z. D de z. Z' de t por d de t. Bueno, ahora solo queda simplificar aquí. Me queda menos, bueno, la integral de 0 a 2. Noten que ya todo me quedó en términos de t. Y lo que me va a quedar aquí es una función, bueno, ya la vamos a ver. Bueno, simplifico acá, ¿verdad? Menos t, más... Aquí menos queda... Bueno, aquí lo que hice fue multiplicar de una vez, ¿verdad? Menos t por menos 1, que es t, menos t por... bueno, solamente fui escribiendo la parte real de un solo, ¿verdad? La parte real va a ser menos t por menos 1 y 3t cuadrado más 6 por 2t. ¿Sí? Me quedaría 6t cuadrado más 12, ¿verdad? T. Y la parte imaginaria, que sería multiplicar menos t por 2ti, menos 2t cuadrado, y multiplicar esto por menos 1, ¿verdad? ¿Sí? Me quedaría positivo 3t cuadrado más 6. Agrupo, bueno, ya lo tengo agrupado, parte real y parte imaginaria, solo simplifico acá. Y lo que tengo aquí adentro es lo que les mencioné antes, ¿verdad? Esta es una función de valores complejos de una variable real, t, ¿verdad? O sea, la entrada son los valores de t, pero la salida son números complejos, ¿verdad? Los valores de t son reales. Y bueno, lo que hago es separar en parte real y parte imaginaria. La integral de la parte real, la integral de la parte imaginaria. Esta integral me da 8, esta también me da 8. Entonces, el valor de esta integral compleja es 8 más 8i.
¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a quedar Lick, una aquí. pregunta. Ajá, sí. ¿Este capítulo 5 también viene en examen del sábado? No, no, el capítulo 5 no. Solo el 3 y el Solo 4. 3 y... Ah, ok, Sí, muchas gracias. sí. Capítulos 5 y 6 es para el tercer examen. Capítulo 5 y parte del 6. Sí. Pero esto no se preocupen. Solo es que lo voy adelantando porque como se cambiaron los planes, ¿verdad? Y en la primera semana de noviembre pues es la semana morazánica y entonces no, esa semana no vamos a tener clases. Entonces se voy adelantando un poco los temas. Pero bueno, nos vamos a quedar hoy aquí y mañana vamos a tener una hora de repaso, ¿verdad? Para el examen del domingo. Lo cambiamos para el domingo. Entonces ahí traigan preguntas para mañana. Bien, nos vemos mañana entonces. Gracias.